comienza su respuesta contra el ataque israelí. Israel descabeza a Irán. ¿Por qué atacaron? Claves de una guerra inevitable. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar del ataque israelí a Irán, pero justo en estos momentos, cuando damos comienzo al programa, comienzan a llegar rumores de un contraataque iraní. Ya sabéis que mandaron 100 drones, ninguno llegó a tocar el territorio israelí, pero ahora parece que lanzan salvas de misiles que no fueron destruidos o dañados por la primera y segunda ofensiva israelí. Vamos a ver qué está sucediendo en pleno directo, pero también hablaremos, como no, de lo que ha sucedido y el por qué. Para ello contamos con la ayuda de dos amigos del canal, Juan Carlos Pérez y Mariano de Miguel. Hola Juan Carlos, hola Mariano. Vamos a intentar, más que lo militar, ¿no? Más que meternos en cómo fueron todos los ataques, porque para eso os invito a ver el programa que hice esta tarde en solitario, Rising Lion, el león creciente o león levantado. Vamos a fijarnos en la parte militar, hablaremos de las consecuencias políticas también a nivel del Oriente Medio y sobre todo cómo afecta este golpe al liderazgo, ¿no?, de los ayatolás. Si queréis saber más cómo fue el ataque, os invito a ver el programa que hicimos por la tarde, en solitario, que hice, mejor dicho, sobre la fase, digamos, militar de la operación. Pues vamos a conocer qué ha sucedido, ¿no? Y en primer lugar, Mariano y Juan Carlos, el título pone claves de una guerra inevitable, ¿no? Yo creo que esto es importante, entender que lo que está pasando ahora mismo se podía prever, y de hecho se habló. Yo aquí, hace ya un tiempo hice un programa sobre si era bombas o diplomacia, ¿no? Es decir, si la forma de acabar con el programa nuclear iraní iba a ser lo que está pasando ahora o lo que quería Trump, ¿no? Un deal, un acuerdo. O van a ser las dos cosas, porque acaba de decir Donald Trump hace un rato de que qué bueno lo que está pasando o qué buen ataque, y también dijo a los iraníes que empiecen a negociar porque no les va a quedar nada con lo que negociar. Es decir, esto no sé exactamente qué va a pasar, qué escalada vamos a ver. Juan Carlos y Mariano, en primer lugar, Juan Carlos, comentabas, ¿no?, que ayer estabais haciendo un programa y hablasteis un poco al acabar de que parecía que iba a venir esto. Pero realmente yo creo que ya ayer gente de Irán, de la Guardia Revolucionaria, hablaba de que les habían avisado de un posible ataque, pero no se lo tomaron muy en serio, ¿no? Estábamos tratando Marea Roja, una película acerca de situaciones conflictivas, en este caso con submarino. Parece que algo tiene que ver porque la Marina de Israel se acercó recientemente a las costas de Yemen para atacar a los hutíes, con lo cual este tipo de cosas parece que están presentes. Tuve con Gustavo Bender una apuesta en marzo, él la perdió, me debe $1, pero como vive en Uruguay y yo vivo en España, pues va a ser complicado el cobrarla, acerca de que el ataque iba a ser entonces, en marzo. Con lo cual esto parece que está en el tiempo, porque ¿qué es lo que quiere Irán? Irán lo que quiere es preservar el régimen, y eso es como lo del norcoreano con el arma nuclear, tener una herramienta en la que no le puedan atacar nunca. Esto es complicado de casar con un Israel que quiere ser el único que tenga el arma nuclear en el territorio de Oriente Medio, y que no haya más proliferación. Con lo cual eso es complicado. ¿Qué quiere Rusia? Rusia quiere a Irán como aliado, y para eso están los programas de la guerra en Ucrania, y le surte de elementos, si no al revés, Rusia no le surte a Irán. Con lo cual los tejidos están ahí entreverados. Por ejemplo, también el tema de la votación en la Knesset, donde salvaron por un voto
de disolver el Parlamento, a pesar de que el año que viene hay elecciones. No va a haber elecciones este año, el tema de los ultraortodoxos. Así que son cosas que van casando y que al final han hecho de que en este momento pareciera que estaban a milímetros de tener el arma nuclear, y Israel ha dicho es ahora o nunca. Así que por eso seguramente ha sido el ataque ahora. Ahora mismo estoy poniendo imágenes de los ataques iraníes a Israel. Acaba de caer por lo menos un misil en Tel Aviv, en la ciudad, y otro UTI cayó hace un poco en Cisjordania, cerca de un asentamiento, sin producir daños, pero las imágenes de Tel Aviv Tengo sí que entendido parecen... que el ataque de los hutíes fallecieron 3 palestinos. Fue el de los palestinos, vale, es que yo pensé que había sido un dron, entonces. No, vale, fue un... Vale. Pues parece que ya empezó la salva de misiles, algunos serían interceptados. Creo que también, Mariano, hubo un despliegue de aviones de países amigos de Israel, ¿no? Británicos, aunque tienen sus polémicas últimamente, Estados Unidos, para ir interceptando algunos de estos sistemas, ¿no? Sí, y no solo eso, también hay varias fragatas, creo, estadounidenses en la zona del estrecho de los Dardanelos, en el Bósforo, Turquía, aliado por la OTAN, etcétera, porque la respuesta inmediata de todas las cancillerías fue: van a atacar objetivos israelíes, van a atacar objetivos estadounidenses, a pesar de que Marco Rubio, el canciller o secretario de Exteriores, de Estado, perdón, de Estados Unidos, a la redundancia casi, pues dijo que el país no tuvo nada que ver en ese ataque, fue un ataque unilateral, aunque no lo condenó. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta de una cosa, estamos viendo una época extraña porque tras lo que comentó Juan Carlos y demás, también se cumplen 40 años del Irán Contra, ¿no? En aquel instante en el que también Israel estuvo metido en el dinero también, en ese flujo para la Contra, pero también para Irán, porque veían a Irak como un rival mucho más peligroso, ¿no? Por Saddam Hussein, también por el factor nuclear. En este caso se ha hablado del factor nuclear, y aunque no parezca, hay una terna que a mí me parece no solo interesante, sino importante de comentar, que es la lucha cuando hablamos de una posible transición en Irán, Paco, no sé si te acuerdas, lo del Shah, pues ahora el propio Reza Pahlavi hijo está pidiendo que haya un levantamiento contra el régimen teocrático. Pero no solo eso, ¿a quién se ha descabezado? Se ha descabezado al estamento militar. No ha habido ningún ataque contra un clérigo. Hezbollah ha dicho que no va a tener represalias contra Israel, que no se ataque, ¿no? Por parte de su secretario general Naim Qassem, etcétera. ¿Por qué es esto? Pues porque creo que en el fondo, lo que hablamos otras veces, hay un estado dentro del estado iraní que está siendo la Fuerza Quds, o está siendo la Fuerza Quds y la IRGC, y ahora mismo no va a dar problemas a Jamenei una vez que vaya a designar a su sucesor, habida cuenta de lo que sabemos de su salud, ¿no? Ha caído Ismail Qani, parece ser el... Aquí tenemos un poco el gráfico. Ha caído también el jefe de la IRGC, Ali Sanjani, que era secretario del Consejo de Seguridad Nacional, y un largo etcétera. Y otros Salami, ¿no? Y Salami. Y Salami, sí, Hossein Salami. Vamos. O sea, altos cargos, yo creo que la cúspide son Al-Rashid, Bagheri, el de la Armada, ¿no? El de la Marina, que podemos ser parte, pero Ali Sanjani, sí. Digamos, eliminados cúpula de las Fuerzas Armadas y cúpula de la Guardia Revolucionaria completa. Efectivamente, de la Fuerza Quds, porque ahí no aparece Qani, pero se ha confirmado. No, Qani está interrogante, Acabo de ver una actualización del Jerusalem Post que dicen que han muerto, lo andan por muerto ya las... Y bueno, lo cual es curioso, acuérdate también, o acordaros del cachondeo que hubo de que se había sido... Sí, de que era amigo de Israel, del Mossad, etcétera. No, han muerto de la misma manera por un ataque selectivo como pasó con su antecesor, ¿no? Con Qasem Soleimani. Ahora bien, ¿va a pasar una especie de hezbolización o hamastización del régimen iraní? Lo dudo mucho. Ahora van a ganar justamente quizá fuerza los principalistas, es decir, los conservadores, y es que démonos cuenta de una cosa, que es que desde hace 12 horas al presidente Masoud Pezeshkian ni está ni se le espera, no ha aparecido. Yo creo que eso da que pensar. Entre los rumores resulta curioso porque parece que se informó que atacaron a la casa de Pezeshkian, pero no estaba, a la de Jamenei, pero no estaba, con lo cual podría ser indicativo de eso, de elementos selectivos, de que parezca que atacan a unos pero no, y a los militares les atacan sí, y luego los elementos respecto de suministro de petróleo,
las centrales nucleares, científicos nucleares infraestructura, también. Personas y instalaciones con un radar concreto y con una agenda tal vez... Estamos todavía, como diría aquel, en eventos en pleno desarrollo, pero seguramente se vayan sabiendo todas estas circunstancias. Es que está sucediendo ahora mismo, es decir, ahora mismo está la parte de ataques, según los iraníes, más de 150 misiles, los israelíes hablan de sueltos, no, dicen 5 o 6, no está claro, no van a en primera tanda reconocer cuántos están llegando, porque una cosa es los que llegan y otra los que lanzan, es decir, tú puedes lanzar muchos, pero van cayendo por el camino. El tema es que estamos viviéndolo justo en este momento. Israel había atacado bases de misiles, habíamos visto hoy explosiones grandes, pero Irán tiene muchas bases de misiles, muchas de ellas subterráneas, pudieron destruir varias, vimos operaciones encubiertas, ¿no?, de agentes del Mossad, operadores de fuerzas especiales, destruyendo lanzaderas de misiles, pero Irán tenía muchas, y entonces ahora está la tanda, ¿no? Es decir, hay que ver cuántos puede lanzar y qué capacidad tiene, y ahora hay que ver cuando los lance. Vamos a ver la contraofensiva israelí, porque Israel está, digamos, atacando constantemente. No solo atacó de noche, lleva atacando todo el día. Voy a poner un vídeo que me parece muy sorprendente o muy impactante, que es una de las bases de misiles iraní atacada y cómo sale un volcán. Realmente esto es el fuego que se produce dentro de una de estas bases subterráneas, ¿no? Pero a pesar de eso, como tiene muchas, no quiero exagerar, pero decenas, ¿no? Porque aparte de las grandes subterráneas, tiene otras que son unos containers puestos bajo la arena. Entonces, esos están diseminados por muchos sitios y tendrá, como ya vimos con Hezbollah, lanzaderas en garajes, lanzaderas en casas de... Estilo la fuerza Red One, sí. Eso va a tener seguro, ¿no? Y perdón, recordemos una cosa. También creo que hice un conversatorio con Juan Carlos, contigo, con estrategias, en el cual lo que se hablaba era que bueno, uno de los que fallecidos o ejecutados en el ataque al consulado iraní en Damasco en abril del año pasado era el jefe de la Fuerza Espacial iraní y asimismo el jefe de la batería de cohetes desde Siria hasta Líbano. No se ha cambiado, no se ha hecho un repuesto para ese cargo. De hecho, indica que está más tocado de lo que parece el régimen iraní. Más también contemos las muertes en verano de Ismail Haniyeh, el día antes de la asunción de la presidencia de Masoud Pezeshkian. Es una situación muy complicada para Irán en un momento también en que las sanciones económicas, no olvidemos, están haciendo mucho daño por el tema del programa de drones hacia Rusia, quiero decir en este caso, para usarlos por Rusia en Ucrania. Mira, voy a poneros ahora en pantalla un mapa con, digamos, las lanzaderas de misiles iraníes más importantes y podéis ver, tienen más de 30 puntos de lanzaderas. Donde Israel atacó varias de ellas, yo vi vídeos, pero no significa ni que haya destruido totalmente esa lanzadera, pero cuando tiene 30 lugares, ¿no? Estos son los, digamos, lugares oficiales de un acuartelamiento de artillería de misiles, ¿no? Pero después pueden guardar camiones en cualquier sitio. Sí, ya que mencionas lo de los camiones, resulta interesante esa situación de colusión, de aprendizaje de la situación en Ucrania para con Rusia con respecto de lo que tal vez se ha podido ver en las últimas horas. Es una señal de colaboración entre los ucranianos y los israelíes, esa situación respecto de infiltrarse internamente en el territorio enemigo y con una situación de un precio barato, hacer una incursión a través de drones, camiones y luego dejarlo destruido para que no haya seguimiento. Eso es algo que probablemente se verifique próximamente. A ver, yo hoy mismo publiqué un vídeo que dije, presuntamente, un camión que arde después de haber lanzado los drones, ¿no? Igual que pasó en Ucrania. Y, a ver, cuando las dos cosas se parecen mucho, coinciden, quién sabe, ¿no? Es decir, que dos personas han llegado a la misma idea así es posible, ¿no? Porque la humanidad llegaron a la idea de las pirámides en lugares del mundo sin conexión, ¿no? No fueron los ovnis, fue el hecho de que al apilar algo, a veces una pirámide es una forma eficiente, ¿no? Pero en esto me parece demasiada coincidencia. Yo creo que en esto, la verdad que me voy más a algún tipo de colaboración, ¿no?, entre ambos.
Aquí está el supuesto vídeo en A el ver, que el arde SBU. Sí. Este es el supuesto vídeo en el que arde un camión, pero después tengo otro vídeo en mi Twitter que es este, en el que se ven drones de corto alcance volando por Irán. ¿Los veis, no? ¿Los visteis? Sí, 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 sí. Aquí se ven. Lo Ahí que antes está. comentabas, Paco, perdona, es que hay una colaboración ya hace tiempo, yo creo, entre el SBU y el Mossad o el Shin Bet, con lo cual estilo de tácticas similares no sería descartable, ¿eh? Y otro, ¿vale? Es decir, dos. Y supuestamente estos son los que atacaron en algunos bases de aviones, pero sobre todo lanzaderas de misiles aire-tierra, tierra-aire. Es decir, esto lo llevan planeado tiempo. Hay otro vídeo de fuerzas especiales, tipo lo que hace también hizo el SBU en Siria contra las tropas rusas, lanzando anticarros, un Spike, por ejemplo, a un objetivo. Quién sabe si a más de uno de estos líderes de la Guardia Revolucionaria no los mataron estas unidades especiales, ¿no? Yo tengo una teoría, porque yo no soy experto en armas, pero esta foto que os voy a poner, si la encuentro, a mí me parece muy extraña, porque mirad, esto es una explosión normal, y la voy a poner como normal, de un ataque de un misil aire-tierra a un edificio, es algo así, suele ser, con precisión, dan en la planta en la que vive el alto cargo, pero esta otra foto yo no sé explicarlo con un tipo de misil aéreo. Lo voy a poner la foto. Me parece demasiada pequeña la entrada. Me recuerda más el impacto de un sistema anticarro portátil, que tienen a veces un sistema de espoleta primera que te hace el agujero y segunda que explota en el interior. Lo sé que armas israelíes lo tienen, y nuestra instalaza hay una variedad de proyectil que hace eso, ¿no? Hace un agujero y pues está en su interior. Por lo tanto, esto pudo ser atacado por una fuerza especial. A ver, si buscas un poco la compatibilidad de fotos, el tipo de explosión en el edificio de flagración es idéntico al de la muerte de Janille. Claro, claro. Y yo en el programa, cuando la gente después empezó tal, yo defendí la teoría de un Spike. Sí, tiene pinta, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy llamativo. Bueno, pues tenemos este ataque. Si vais viendo cosas en Twitter, ir diciéndome que yo no puedo estar. Ahí tenemos el descabezamiento, ¿no? Y claro, está descabezado la élite militar. Es decir, aquí el golpe está claro. No quieren que caiga el régimen, o tienen miedo a que un ataque a los ayatolás, ¿no?, una al país, ¿no? Yo creo que lo que quieren es desestabilizarlo para que aprovechen una revuelta interna, ¿no? Sí, tipo lo que pasó también en Siria. Sí, 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 sí. Sí, están comentando que habría 7 impactos en Tel Aviv. Es eso, está el asunto en desarrollo. Habrá que saber cuántos cacharros han lanzado, cuántos hay unas imágenes. Tengo un vídeo aquí de una televisión. Sí, impacto de un misil balístico en el centro de Tel Aviv. Sí. Claro, el tema de este ataque, que claro, ya rompemos la escalada, ¿no? Es decir, Israel, ataques quirúrgicos en los que hay daños colaterales, pero aquí están atacando la masa de la ciudad. Esto se debe al CEP, ¿no? A lo que sería la eficiencia, el radio, ¿no?, de eficiencia de un arma, ¿no? Es decir, hay un 50% de veces que cae ese proyectil que cae en ese radio, ¿no? ¿Qué pasa con el CEP de las armas israelíes? Que es un CEP a lo mejor de 2 metros, 3 metros, mientras que el CEP de las armas iraníes se va a las decenas, ¿no?, o centenar, ¿no?, de metros. Claro, eso hace que un objetivo quirúrgico sea imposible con estas armas. Lo vimos en los... No, iba a añadir que también eso resulta muy ruso. Porque Sí, si dices que son centenares de metros como mucho, puedes hacer ataques quirúrgicos a bases que están en el extrarradio de las ciudades, puedes atacar aeropuertos, puedes intentar atacar Dimona, pero atacar ciudades es un poco también como lo que sucedió con Ucrania, que hizo ataques quirúrgicos contra determinadas instalaciones, contra determinados aviones, y la respuesta, la usual de Rusia,
pues, contra población civil, lo típico. Pues parece eso, en la resignificación de un eje en el que en un lado está Rusia y está Irán y en el otro está Ucrania y está Israel. Uy, espera un momento, porque ir hablando vosotros, que cayó aquí algo en mi patio, lo visteis, una maceta, lo visteis, ¿no? Voy a seguir hablando. No, básicamente, no estoy de acuerdo con Carlos, sobre todo, a mí lo que me está extrañando ahora mismo es el factor de, por así decirlo, todo lo relativo a que hubo una detente después de los ataques de abril a octubre más o menos sobre Israel. Y en este caso lo que asusta realmente es pensar el tipo de escalada que hay. Pero vuelvo a repetir, me ha extrañado muchísimo que no haya habido ataques sobre líderes políticos ni líderes religiosos. Ahora bien, si indica Juan Carlos, como tú bien has dicho, el factor de que se intentó asaltar la casa de Jamenei o la de Pezeshkian, también hay que decir una cosa, Jamenei pasa más tiempo en el hospital que en casa porque sabemos el tipo de enfermedad que tiene, y se me ha parecido bastante curioso que lo que hablamos al iniciar el programa, de que a pesar de que había la advertencia de un posible o más que posible ataque, ni la Fuerza Quds ni la Guardia Revolucionaria haya tomado quizá precauciones, lo cual me da que pensar que Cani no, pero que dentro del núcleo duro de estas dos organizaciones, fundamentalistas y por mucho clasificadas como terroristas, el Mossad se ha podido colocar algún operativo para sacar la información adelante. Dicen también que había ataque al aeropuerto de Erbil. Voy a poner un vídeo que estoy a la vez buscando cosas. Era una maceta lo que cayó. No rompió nada. Podemos ver, mira, cómo está cayendo los misiles y van deteniéndolos, la cúpula de hierro, lo vais viendo. Pero claro, uno supera el impacta, dos. Ahí impactan dos. Pero sí que van parando muchos. Es increíble el sistema. Ahora vamos a ver la respuesta israelí, porque Israel atacó quirúrgicamente y ahora vamos a ver qué va a hacer ahora. Es decir, porque Israel tiene capacidad, porque Irán no tiene ahora mismo defensa aérea ni defensa antiaérea. Es verdad que Israel los misiles les cuesta pararlos, pero vamos a ver ahora cómo se va pasando, porque recordamos, o la gente no sabe, que Israel también tiene misiles. Es decir, esto es algo que todavía no lanzó los Popeyes de esos submarinos nucleares. Es decir, bueno, hay de ataque nuclear, ¿verdad? No son nucleares, son de ataque nuclear. No digo que sea, por favor, que nadie me interprete, no el Popeye el Popeye es igual con o sin. Que los israelíes tienen flota, que tienen submarinos de construcción europea, pero de propulsión no nuclear. Eso, justo, son vectores nucleares, pero son de diéseles. Pues sí, están. Es el mismo. Yo veo que son dos impactos grandes. Mira, que este vídeo es muy, muy impactante porque se ve caer un misil. Mira, al contrario, y es algo que quiero que este ataque iraní o contraataque muestra un poco el daño que le hizo Israel. Porque en los otros ataques, Irán atacó objetivos más o menos militares. Acordaros que eran los aeropuertos y tal. Ahora está atacando el centro de la ciudad y no con precisión militar. No está atacando, que se sepa a día de hoy, objetivos, sino que está cayendo donde cae. Aquí tenéis este vídeo en el que vemos caer ¿lo visteis, no? Pero a la vez sale un sistema antiaéreo ahora para arriba, ¿lo visteis, no? Parece, ¿no? Mira, fijaros, sí. ¿Sale el sistema antiaéreo? Sí. Y los de la televisión, los que están grabando, la verdad que tienen unos... Sí, bemoles, sí, de narices, porque es que uno encima lo lleva por delante. Encima es que parece que ha caído en el distrito financiero de Tel Aviv, ¿eh? Sí. Sí. Habría que geolocalizar si hay algo ahí, algo militar o algo, o del Mossad. Lo podemos buscar, esperar. Ahí seguimos. Hay una cosa que acabo de poner en el Telegram de... Si no recuerdo mal, el tema del Mossad está cerca de una instalación depuradora un poquito a las afueras de Tel Aviv. Espera. ¿Cuánto seguir hablando? Que yo me voy a buscar, ¿vale? En principio, en el centro de la ciudad no habría instalaciones. Pero no. Yo creo que hicieron esto, digamos, la estimada del distrito financiero, que es uno de los más importantes del mundo. Instituciones sí, puede ser, temas oficiales.
Porque en el centro de Tel Aviv no está, por ejemplo, la Corte de Justicia. No, pero bueno, la Corte de Justicia yo no creo que sea el objetivo. No, pero para meter miedo, algo de esto, lo típico de... A ver, ahí sí vemos los... Ya tengo rascacielos. Tengo que irme a Google Earth, ¿no? Eso Google sí, Earth. también habría que señalar eso, que hay países que todavía no reconocen a Jerusalén como capital de Israel y por tanto mantienen la embajada y sedes diplomáticas en Tel Aviv. Con lo cual, con esta situación de totum revolutum en el que lanzan sin precisión, pues igual les puede pasar como a Estados Unidos en la guerra de Kosovo, Serbia, que alcanzó... sobre la embajada china. La China, ¿no? La China. En el 99, sí. Que eso fue un momento escalada también muy, muy complejo. Es que no estaban los mapas actualizados desde el año 89, es decir, 10 años antes. Y estamos hablando de una época pre-Google Earth, efectivamente, y similares, y tiraron un pepinazo pensando que era una fábrica de elementos militares y se cargaron la embajada china. Fue muy polémico. Ahora bien, también tenemos que preguntarnos una cosa. ¿Quién es el suministrador militar de Irán a falta de fuerza aérea, etcétera? ¿Estás viendo una especie de triple conexión drones de Corea del Norte modificados en Irán que se entregan a Hezbollah y también a Rusia? Yo me preguntaría eso. Porque el tema del programa de drones de Irán es muy, muy potente. Es complicado porque si la cosa escalara, y por poder puede pasar, ¿hasta qué punto puede drenar recursos Rusia que ya está rascando el fondo de la olla y por eso necesita de Irán y de Corea del Norte? ¿Hasta qué punto también le pasa a Estados Unidos? ¿Hasta qué punto puede expender su línea de suministros para tratar de atender a todos los frentes que tiene? Es complicado. Tal vez por la vía material va a ser el limitante más que la voluntad de ciertos actores a la hora de ampliar este conflicto. También se puede especular con el hecho de que si se verifica que no pueden atacar a Israel porque los sistemas como capas de cebolla de protección de la ciudadanía y de todos los elementos urbanísticos puedan intentar algo parecido como el ataque a la embajada o el AMIA, es decir, ataques exteriores tipo terrorismo. Utilizando a Hezbollah, quizá. Sí, podría ser. Sí, desde luego. O el atentado en Burgas, el aeropuerto Burgas en 2012. Sí. Por eso pusieron en alerta roja todo lo que era centros judíos por toda Europa y el globo, por así decirlo. Por temor a que pueda haber un AMIA, pueda haber un ataque, incluso de lobos solitarios, ¿no? Ahora bien, no debemos dejar de pensar en ello. La carne de cañón, por ejemplo, norcoreana está en Ucrania y lo sabemos todos y no se dijo hasta un año y medio después. Bueno, a mí me llamaron absolutamente de todo por decirlo. Sí, me acuerdo. Habría que preguntarle a esa gente que decían ahora. Fui también... Nos dijeron que fue una operación muy inteligente engañar a los ucranianos. La cosa no es admitir el error. O sea, por así decirlo. Sí, la palabra. Mira, hablando de la cúpula de hierro, hay que entender que nada es 100%. Es decir, si tú tienes una cúpula que tiene una capacidad de paralizar el 90% de los ataques, es algo que es casi perfecto. Es decir, sea israelí, sea ruso, sea chino, si te lanzan 50 misiles y solo impactan 2, eso es la perfección absoluta, es imposible. Te pueden lanzar 50 a lo largo de un día, vale, tú vas deteniéndolos uno a uno y yo creo que lo para de cualquier paraguas. Te lanzan 50 a la vez y es imposible. La cúpula ya hace mucho deteniendo a 50 y que solo caigan 2. Es decir, me parece que este sistema defensivo, ojalá lo tuviésemos muchos países, España no va a poder nunca tenerlo a nivel, digamos, total, porque primero no tenemos ni pensamiento de ello, ¿no? Estados Unidos acaba de empezar a pensar cómo hacer la famosa cúpula dorada esta que está pensando Trump, ¿no? La idea no es parar todo, sino reducir al máximo el ataque para tú contraatacar y que el enemigo en el siguiente ataque no tenga tampoco capacidad de destruirte. Es decir, es reducir el impacto, no evitarlo 100%. Es imposible. Si te lanzan 1000 misiles, no hay forma de parar. No, y básicamente que se está utilizando lo que es un ataque binario. Por una parte, y ha sido, igual no recuerdo si fue en abril cuando hicimos el especial con estrategias, o si fue en octubre cuando lo hicimos también los 3 acerca, octubre pasado,
tras la muerte de Nasrallah, la respuesta iraní, etcétera. Era un ataque binario. Había misiles, había drones y es lo que se llamaba, a ver, sabemos perfectamente que las guerras de África no se ganó por ninguna parte, pero Sudáfrica estuvo a punto de ganarla a Namibia, que la estaba ocupando, con la técnica Fire Force, que era utilizar aviones o helicópteros de bajo recorrido, bombarderos y de guerra electrónica y tropas de asalto. Aquí no va a haber tropas de asalto, ni mucho menos, ni va a meter Israel, bueno, pues operativos a menos que sean fuerzas especiales para seguir luego pitando el país. Tampoco Irán va a hacer esto, ¿no? Pero estos ataques binarios impiden que una tecnología de, digamos, de prevención de estos choques sea operativa al 100%. ¿Por qué? O para los drones o para los misiles y vas a por lo más fuerte. En este caso, Irán aprendió. En el primer ataque lanzó drones primero y después los misiles, y los drones sirvieron para percatar del ataque. Claro, lo que hizo ahora es no están llegando drones ahora. No hay drones, pensaba que sí. No, que yo sepa no. No, porque el problema es que tú, mientras los drones te llegan desde Irán, alertas el sistema. Lo que hicieron fue lanzar los drones hoy por la mañana. Ninguno llegó a Israel y ahora lanzan solo misiles. Es que el ataque conjunto es imposible porque... O sea, que era un dron señuelo lo de por la mañana quizá. No, lanzaron lo que pudieron en ese momento, porque claro, se quedaron sin líderes, lanzarían lo que pudieron y ahora volvieron a conseguir a lo mejor una ordenación de sus recursos y lanzaron todo en respuesta. Porque a lo mejor pensaban al principio que el golpe era pequeño, no sé el motivo. La verdad, la bandera roja la pusieron hoy, no sé si es por eso también, una declaración de guerra completa, y empieza un ataque a la capital, a la población, no en sí a objetivos. Hay que ver dónde están cayendo. Ha sido también rápido porque ya se nombró al sucesor de Salami y ha sido mucho más rápido que con Soleimani. Es Mohamed Pakkur, que anteriormente había sido el jefe de las fuerzas terrestres de la IRGC, con lo cual asciende. Era como una especie de vicedirector, ¿no? Yo supongo que porque tenía que coger a alguien ya sí o sí para evitar... Pues lo que pasó con Hezbollah cuando el tema de los Vipers, con el tema también de desplazamiento con Nasrallah, Safieddin, pues... Es decir, que no cayese todo como unas... ¿cómo decirlo? Como una ficha de dominó. Mira, están en la página de Telegram del ejército israelí, en inglés. Dicen, que lo estaba viendo antes, que nadie suba vídeos de los impactos para que no se geolocalicen. Se localice, claro. Claro, porque al final el enemigo sabe dónde están cayendo. O sea que al no tener satélites no lo vas a ver. Con estos vídeos que estamos poniendo nosotros, en el fondo ayudamos. Pero bueno, también ayudamos a Israel cuando hicimos lo otro. Es decir, al final... Si ahora mismo no sé si sabéis que lo que primero que se ha prohibido entre las fuerzas israelíes es llevar en el móvil cualquier tipo de aplicación, red social y demás, porque lo llamaban batallón TikTok, que muchas de las veces que fueron localizados divisiones antes del 7 de octubre y que fueron atacadas era porque tenían los chicos, adolescentes que estaban llamados a filas, la manía de hacerse selfies en los barracones y se les geolocalizaba. Y es más fácil de lo que parece. No sé si os acordáis de fue hace quizá pues, casi unos 20 años, pero un programa que se llama Kazam o Shazam, que permitía bajar canciones de internet, lograron hackear la frecuencia de los drones estadounidenses, la insurgencia iraquí. O sea, que al final un poco esta especie de picardía se logra, y más en países que tienen una dependencia total de la tecnología, pero no pueden acceder a ella como quisieran. Por cierto, añadiendo que uno de los muertos hoy era el que tenía entre las manos Paco y Juan Carlos el ordenador cuántico, ¿eh? Vale. Bueno, era la tarjeta Nvidia de videojuegos. Sí. Decía, pues ha sido uno de los muertos hoy. Eso es cierto porque imaginaros... Bueno, no, espera, no deja los medios. Deja a nosotros los que subimos vídeos y todas esas cosas. Yo no soy medio, soy una persona, sí. Sí. Me iba a decir que es cierto lo de la tecnología y utilizar ciertos elementos para favorecer a una causa, porque imaginad, año 2004, el ejército de Estados Unidos, unos soldados salen a pasear, a trotar o a correr, y van con el móvil y van con un equivalente de estos que marcan los pasos, y por supuesto hacen alrededor de la base. Con lo cual, estabas diciendo dónde estaba tu base.
para que te ataquen. Imagínate ese soldado estando en Irak, corriendo con la aplicación, y por lo tanto eso es complicado. Así que ciertas cosas hay que tenerlas en cuenta para tratar de evitar este asunto de prevenir. Preguntan por aquí, en el chat un poco asustados, ¿esos misiles desde dónde llegan? No, llegan desde Irán. Aquí tenéis un mapa un poco de los alcances promedio de los misiles iraníes, y el Gadar, el Emad y el Segil tienen un alcance que sobrepasa Tel Aviv, no tienen problemas para llegar. Y de hecho, hoy mismo las fuerzas de defensa israelíes sacaron este vídeo con los alcances de cada una de las armas. Y los últimos modelos tienen un alcance que llegan a la India, un país que, por cierto, está muy bien relacionado con Israel. Ese elemento de la India, y más uniéndolo al conflicto con Pakistán, están muy bien vinculados con Israel. Sí, se vio en el último encontronazo que tuvieron. India es amigo de Israel desde el acuerdo que tuvieron en 1992. Y recordamos otra cosa, hace un año cuando el funeral, el cuarto aniversario, del asesinato de Soleimani, el especial que hicimos por el ataque que hubo por terroristas baluches y cachemires en Irán y la respuesta pakistaní. ¿Te acuerdas, Paco? Entonces, me acuerdo de los vídeos hindús, defendiendo o ayudando a Israel en el 7 de octubre. Estamos con Israel, with Israel. Sí, efectivamente. ¿Y dónde los lanzan? Pues está aquí. Este mapa, os vienen todos geoposicionados, todos los mapas. Es un... Ay, no tengo aquí, espera, déjame para que el que lo quiera buscar. Es esta página. Es la página Non-Proliferation Policy Education Center, NPEC, npolicy.org. Tiene unos mapas, vais aquí a Nuclear Weapon Atlas, y elegís el país y os vienen todas las bases y todos los sistemas que sirven de vectores nucleares. Y bueno, aquí tenéis un poco todos los sistemas de lanzamiento de misiles iraníes. Unos son cuevas subterráneas, otros son como esta es una cueva, lo podéis ver. De hecho, tengo que dar las gracias a Juan Carlos justamente porque hace casi 3 años, no recuerdo bien, me recomendó un libro, había sacado un conversatorio solo acerca de las instalaciones nucleares en países de credo islámico, que estaba muy bien y es difícil de conseguir, yo creo. Ahora, al final yo lo conseguí en una librería antigua en Alcobendas, que era la bomba islámica, no sé si lo recuerdas, Juan Carlos. Y ya hablaba de este tipo de bases. Aquí hay muchos. Algunas fueron impactadas hoy. De hecho, tengo este vídeo de publicidad de Israel que muestra un poco el ataque a uno de los sistemas de lanzamiento de misiles menos protegido, porque hay los que están en cuevas están más protegidos porque el camión se aparca, digamos, se estaciona en una cueva y sale a disparar y vuelve a entrar, ¿no? Estos son una especie de huertas podemos decir así, de misiles, ¿no? Los tienen como puestos en un container en tierra sin mucha protección. Estos son donde se aparcan los camiones, pero ya vais a ver ahora los otros, los espárragos, podemos decir, o los pepinos. Lo que sí realmente los tienen este container y ahí sale el misil. Están copiados en muchos casos al Iskander y al Scud soviético ruso, en todo caso. Son potentes, lógicamente son potentes. Con eso se bombardeó Kabul durante 4 años en la guerra de facciones Mujahideen y hacen muchísimo daño, lógicamente. Ahora bien, la capacidad de llegar a puntos estratégicos es más limitada. Como también dijiste que por la mañana, no es que no me puedo enterar, que hubo ataque Houthi a Tel Aviv también. Sí. No, a Tel Aviv no, cayó en Cisjordania. Ah, sí, perdón, vale. Sí. Iría, no sabemos a dónde, pero cayó en Cisjordania. Un poco, digamos, yo para que la gente vea lo de descabezar a Irán, ¿no? Vimos los ataques a la cúpula militar y fue lo primero que pasó de noche, es decir, hacia las 3 de la mañana empezaron a caer proyectiles, a estallar casas y con ellos dentro, con sus, digamos, durmiendo. No estaban en un búnker, pese a haber ellos alertado el día anterior que iba a haber un ataque, no tomaron medidas, estaban en sus casas todos y murieron la mayor parte de la cúpula y de científicos del proyecto nuclear en sus casas. Después vino el ataque con fuerzas especiales también a los sistemas antiaéreos, a los radar,
vinieron las oleadas de F-35, F-15, protegidos por F-16, y empiezan a impactar, ¿no?, en aeródromos y otros objetivos. Y hoy de día siguen los ataques a fábricas de combustible sólido para los misiles, lanzaderas de misiles, pero claro, hay muchos objetivos. Israel atacó 200 objetivos, pero no pudo eliminar todo. Y Netanyahu ya dijo que esto es una guerra a largo plazo, no es un ataque de un día. Y ahora, si la respuesta iraní ocasiona muchas víctimas mortales civiles en Israel, esto va a ir creciendo, no se va a parar. Y vamos a ver si esto no afecta, por ejemplo, a algo que a todos nos afecta, que es el precio del petróleo, ¿no? Hoy Ya subió, hoy. ya subió, pero el tema es si esto se alarga mucho, ¿cómo afecta? Tiene efectos en la guerra de Ucrania, ¿no? Positivos para Rusia el hecho de que suba el precio, pero negativos el hecho de que su aliado Irán esté metido en otra guerra y no le pueda dar drones ni misiles de medio alcance, que es lo que le estaba dando los FAT-300, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Yo creo que esa parte, ¿no?, de unir conflictos, ¿cómo lo veis vosotros? ¿O el conflicto del petróleo, la guerra de los cargueros? ¿Podemos asistir a eso? ¿O la relación Irán-Arabia Saudí es bastante buena? No es buena. El problema es eso, depende de cómo se vaya desarrollando los acontecimientos, qué ingredientes haya, porque así de entrada que igual hay alguien en Irán que quiere vengarse contra Arabia Saudí porque ha detectado que alguien estuvo apoyando de alguna manera, pero así de primeras atacar a los países del Golfo parece algo que no tiene mucho sentido, por lo menos a esta hora. Quizá dentro de una hora pues cambien las cosas y es distinto. Pero sí, en principio la afectación mínima está en el tema del precio del petróleo y en la posibilidad de que Rusia se quede sin suministros. Pero más allá de eso, es un poco como lo que Dean Acheson le sugirió a Kennedy cuando la crisis de los misiles, que le dijo, usted bombardee. Bueno, pero eso va a correr riesgos porque igual nos atacan en Berlín y bueno, pues en algún momento, en el otro lado, habrá alguien con 2 dedos de frente que parará. Ya, pero estamos hablando de los ayatolás y de un régimen teocrático que lo que quiere es la supervivencia. Así que, ¿quién va a tener 2 dedos de frente en Irán? Mira, se habla de 300 misiles lanzados y solo 7 cayeron en territorio israelí. Sí, separado, y es cierto, pero lo que debemos darnos cuenta, hablabais lo de las Tanker Wars, la fase final de la guerra Irán-Irak, porque es cierto que aparte es el mayor ataque que ha sufrido Irán desde la guerra contra su vecino, ¿no? Esa guerra de 8 años, tan larga, etcétera, pero se ha hablado de la muerte de Ismail Qani, de Bagheri, no, de Salami, etcétera, pero se hemos dejado una figura puntal en todo lo que es el Echelon, el centro del ejército iraní, como es Mohamed Bagheri, ¿no?, el jefe de protocolo. Es una persona que está implicada en todo lo que fue los suministros a Siria, también la Triple H, Houthíes, Hezbollah, Hamas, y ante todo y sobre todo el desarrollo de misiles interbalísticos. Cuando se ha descabezado a este grupo de militares, esta persona, su muerte, sí que ha sido un golpe casi irreparable. ¿Y hasta qué punto Estados Unidos y Rusia pueden servir a partir de ahora para intentar llevar a una negociación que iba a ser el domingo en Omán, la 6ª ronda de negociaciones para el acuerdo nuclear? ¿Hasta qué punto llevaron a un punto en el que unos y otros se lanzaban propuestas que el otro sabía que no podía cumplir? ¿Va a haber política por aquí? ¿Antes o después del cambio de régimen en Irán? Sí, y no solo eso, también el tema de que Marco Rubio se le había asustado, como es lógico, después de... Porque encima damos cuenta de que Marco Rubio no solo es secretario de Estado estadounidense, es que también interinamente está que sea de nombre, es asesor de seguridad nacional y está teniendo enfrentamientos con la antigua cúpula de su antecesor, que son pro-Trumps, que optan por una línea muy poco pragmática con respecto a Irán, y se ha visto ahora. ¿Atacará a Estados Unidos a Irán? Lo dudo mucho. ¿Dejará hacer a Israel en cualquier caso? Desde luego. Al parecer, según esta fuente o Sin Defender, el objetivo era el cuartel general, digamos, el edificio del cuartel general en Tel Aviv. Voy a buscarlo, ¿vale? De la IDF, ¿no? Sí.
A ver si está. Y acabo de ver una noticia, no estará es verdad que el antiguo presidente del Parlamento de Irán, ahora es que también podemos hablar de políticos, está herido grave, Ali Larijani. Ese fue negociador nuclear también. Fue negociador, efectivamente, también fue. Quizás están dando un golpe de efecto como diciendo, queremos también, no puedo confirmarlo, o sea, yo solo veo que se comenta que Ali Larijani está herido, pero claro, es que también son varios hermanos más. Uno está en el Consejo de Discernimiento, como se dice, que digamos que la judicatura clerical iraní, y pudo ser él, y otro hermano que estaba vinculado a bastantes casos de corrupción. Pero claro, sea como fuere, si empiezan ya a pedir por políticos, si se confirma que se intentó asesinar al líder supremo Jamenei, a Pezeshkian, estamos hablando de una guerra total, una guerra abierta. Ya no es un conflicto quirúrgico, es una guerra total. Pienso, vamos. En principio, y hasta nuevos elementos de información, pareciera que en el ataque quirúrgico, por lo menos el de hace unas horas, habrían muerto entre 80 y 120 iraníes. Claro, las familias de los que dormían con los líderes y los vecinos, algunos de ellos, también tuvo que morir. Este es impacto en una zona que parece residencial, no parece la del cuartel general. Voy a buscar esta zona de Magen David. Esto es el fotógrafo. Entonces, esto nada. 5 heridos por ahora, se hable, ¿vale? 5 heridos en Israel. ¿Y cuántos muertos colaterales hay en Irán? Dijeron 87, 90, no recuerdo bien. No, yo no dije colaterales, dije en total. En total, sí. No se sabe diferenciar. No. Sí. Y también os digo que es que estoy viendo fotos en la web de Entreguerras y ha sido. A mí me recuerda mucho al ataque que se hizo en Dajille contra Hezbollah. La Fuerza Aérea, un par de misiles que lo que hacen es derribar. Esta gente no ha muerto quizá por explosión, salvo, perdón, lo que pusiste tú, Paco, que nos recordaba mucho a la muerte de Jamille. Pero yo creo que se derribó el edificio directamente, se penetra con una... Hay un edificio que se derribó en el ataque, uno sí, hay vídeos que se ve la mitad, otros no, otros depende del impacto que ha tenido. Hay alguno que colapsó completamente. Hay uno que colapsó y hay otro que parece como si, más que un misil, parece un dron, porque se ha llevado varias habitaciones de una última planta, déjame calcular, una 10ª planta, y por el contrario no ha hecho nada más al resto del edificio. Es decir, se va a poder mantener y recuperar. No va a tener que tirar, sabemos. Supuestamente, según que Israel sigue atacando, esto es un vídeo, de las fuerzas de defensa de Israel, que siguen atacando todo el programa nuclear. Hoy, claro, como no hay defensa, digamos, antiaérea, están entrando y saliendo. De hecho, el problema es que todo el camino por Siria e Irak no hay sistemas antiaéreos. En Irak no tienen, porque desde la guerra Estados Unidos no instaló ninguno y cuando se marchó tampoco quedó ninguno. No quedó, no. Y Siria, acordaros que cuando hubo la revuelta, la rebelión del HTS, Israel destruyó las bases aéreas y destruyó todos los sistemas antiaéreos. Por tanto, es un pasillo en el que van y vienen los aviones israelíes y repostan combustible sin problema ninguno, ¿no? Sí, se comentaba como que también han repostado en aviones estadounidenses. Eso se había hablado ya la otra vez, pero en ese caso ya no puede decir Estados Unidos que no tiene. No creo, ¿eh? Y en cuanto a diplomacia, lo que pasa es que tiene. Que hoy Tiene los mismos modelos, eso es cierto. Entonces es muy difícil saber si es tuyo o de los otros. Y el único país de la Liga Árabe y de la Organización de Conferencia Islámica que se ha pronunciado para una mediación es Jordania. Con lo cual, Jordania derribó drones hoy. De los drones iraníes derribó drones que pasaron por su espacio aéreo. Sí, sabemos perfectamente que lo que es el tema de lo relativo. ¿Se congeló? Sí, él sí. Pues espera, si no, a ver si entra, si no volvemos a... Es cierto que en el anterior ataque de Irán, la princesa de Jordania se subió a un avión y estuvo también derribando. Así que no creo que sea esta vez porque en principio corre más riesgo al ser un ataque más serio y contra unas instalaciones más delicadas, pero habrá que ver hasta qué punto
en esta interceptación, porque según y cómo, pues pueden hacer amenazas a la hora de... ya lo dijeron en las 2 veces anteriores, de que igual atacaban las bases estadounidenses en el Golfo, igual atacaban puestos en Arabia Saudí, en Jordania, en todo aquel que ayudara a la entidad sionista a derribar los aparatos que iba a enviar Irán. Pero es eso, ¿hasta qué punto va a haber una escalada? ¿Se va a quedar aquí? Yo creo que no, es lógico. Después de esta liquidación de personas y liquidación de parte del programa, ¿hasta qué punto va a ser posible que se reconstruya el programa nuclear? ¿Hasta qué punto ha habido un ataque profundo en Isfahan, en Natanz y en otras instalaciones? Son preguntas que ahora mismo no tienen respuesta, porque es una historia en pleno desarrollo. Pero a como lo vayamos sabiendo, y por supuesto ellos lo van a saber primero, ahí estará parte del componente respecto de cómo va a ser la respuesta y cómo puede ser la escalada y hasta qué punto es plausible el ejercer, porque, y esto es un elemento que debe dar que pensar, al final, aquellos que decían que Irán estaba buscando el arma nuclear tenían razón. No, Y, es indiscutible. y si Irán hubiera alcanzado para tener un arma nuclear operativa con vectores de lanzamiento, eso hubiera significado, y a mí me salían 20 países sin despeinarme, 20 países que en pocos meses empezarían un programa de capacitación nuclear, empezando, sin ir más lejos, por Arabia Saudí. Pero uno puede pensar, si a Irán le reconocen, y un tal Kuzmenko, esta mañana, en paralelo con el ataque desde Rusia, uno de estos atláteres que están orbitando el Kremlin, decía que, bueno, hay que dar por hecho que Irán puede tener el arma nuclear. Espere un poco. ¿Cómo le recomiendas a Corea del Sur que no tenga el arma nuclear si lo tiene Rocketman? ¿Cómo le dices a Orbán en su política neotomana que no tenga el arma nuclear, que no la tenga Egipto? Que, por lo tanto, ya empezarías una escalada en el que esto se saldría de madre. Yo creo que Donald Trump, aparte, sí, lo vi. Que Donald Trump en su proyecto de negociación, ¿no? Hay que recordar que lleva desde el 5 de marzo, yo creo que entregó una carta, algo así, ampliando el plazo de 2 meses. Netanyahu había dicho, no, ya esto no, tal, y se había filtrado incluso por parte de Estados Unidos hace unas semanas que hizo un programa que era Bombas o Diplomacia, el hecho de que Israel ya lo preveía, este ataque. Y hoy Donald Trump, hay que ver cómo reacciona, ¿no? Si el ataque iraní a Israel ocasiona muchas muertes civiles, parece que no, que hay 5 heridos, pero hay que ver esto porque, claro, esto hay que ver si sacan gente de los edificios. Sí. La ventaja que tiene Israel, es el sistema de alerta temprana, es decir, Irán no avisó a su gente, les impactaron los misiles en la cama a sus generales, por lo tanto, el resto de civiles no se van a enterar jamás de un ataque, Israel sí. Y yo hoy publiqué, ya hace un rato, lo publiqué, a ver a qué hora fue esto, el aviso de Israel de que todo el mundo fuese a sus búnkers, que pasasen la noche en el búnker, los hospitales que se bajasen los quirófanos a los búnkers, porque se sabía que iba a pasar esto. Por lo tanto, los daños no creo que sean muchos en población civil, porque la población civil estará bien refugiada, pero claro, lo que va a medir Estados Unidos y va a medir sobre todo Israel no es los daños, es la intención. Tú cuando lanzas 300 misiles de una vez, la intención es destruirlo todo. Y el problema es que no lo logras. Entonces cuando vas de gallo, entonces la respuesta va a ser acorde a tu agresión. Y tu agresión fueron 300 misiles. Esto va a ir escalando. Yo creo que Israel... 300 y demás. Sí. Claro, y que Donald Trump dijo, tenéis 60 días para negociar, se lo dijo a Irán, y el ataque fue en el día 61. Cierto. Eso prepara para algunas cosas. O sea, no, es que yo... ¿Ese 61 estamos seguros? ¿Sí? Sí. Pues, yo juraría, sí. Pues ya está. Pues ya está. Porque me acuerdo que eran 2 meses, ¿sí? Sí, tal cual. Y todavía habiendo de por medio el tema de... No solo el programa nuclear, ya era el intento de levantar sanciones, sobre todo lo relativo a combustible, etcétera. A ver, desde las sanciones de 2018, que se fueron levantando, quitando, etcétera, la economía iraní ha caído en picado. ¿Cuánto tiempo puede aguantar encima cuando no tiene a su principal mercado como la Siria? Sigue teniendo con Rusia, pero Rusia tiene un problema sobre todo de divisas, etcétera. No va a negociar con Corea del Norte compra de esto o lo otro porque
la reserva de Corea del Norte también está muy... Y bueno, no dije que, por ejemplo, Ali Sanjani, uno de los fallecidos, el almirante, está perseguido más que por los crímenes en Siria y demás, sino por la DEA estadounidense y por varias organizaciones tipo Interpol, por el uso de venta de, no solo Captagón desde Siria, sino también por el tráfico de drogas con la frontera afgana o pakistaní. Con lo cual estamos hablando de un país que, de seguir así, quizá acabe cayendo las garras de convertirse en un narcoestado. Sé que no gusta esta definición, pero sí. Estado fallido no es, porque lo que, como se puede ver, lo que era Está bien estructura organizado. del mismo funciona. Mal, descabezado sí, pero fíjate, han matado o han asesinado o han eliminado al líder de la IRGC y ahora mismo ya tiene sustituto en menos de 10 horas. También porque lo necesitan. Porque no pueden estar ahora mismo sin control de su fuerza paramilitar, porque siguen siendo paramilitares, más importante para control, no solo contra el exterior, sino para control social. Es como una especie de guardia nacional estadounidense, pero bajo el mando del fundamentalismo. Sí, sí. No, es una guardia, digamos, más parecida a las Waffen, Sí. porque es del Sí. partido. O sea, es un régimen, por ejemplo, China tiene el ejército popular, que es del partido, no es del país, Sí, pero los iraníes tienen algo parecido a la bicefalia de un ejército del país y un ejército del partido, en este caso de la revolución, ¿no? Y luego Es tienen muy los parecido. Fajrán, efectivamente, etcétera, que encima tienen un nombre muy curioso que es Sepaji, que se traduce como cipayos. Sí, en el caso de la Guardia Revolucionaria, que controla en torno a un tercio del Producto Interior Bruto de Irán a través de empresas pantalla y control, me recuerda a Gaesa, el conglomerado de economía privatizada para los miembros del régimen cubano de Díaz-Canel y Raúl Castro. Y ciertamente aprovecho para decir el asunto de los presos que han sido encarcelados recientemente, como no me saldrá el nombre, pero ciertamente es asunto complicado porque este asunto está vinculado, por ejemplo, a través de Ucrania con todos los contratados que luego el dinero se lo lleva al régimen, luchando a favor de Rusia, con lo cual los escenarios mercenarios, parecen, sí. sí. No, estoy buscando una cosa. Sí. Puesto seguir. Espera, que estoy aquí. También decir que no es solo la IRGC. La IRGC lo que hace es blanquear el dinero a través de una cosa que hablamos muchas veces, Paco, en el canal, que es el dinero halal, y que es a través de las BONIAP, ¿no? De las propias entidades caritativas. Como no se puede hacer trazar el destino de ese dinero, pues es más que complicado poder acusarles de algo. Ahora bien, vuelvo a repetir. Sí, en eso se parece un poco a las criptos. ¿A qué, no, perdón? A las criptos. Criptomonedas, efectivamente, sí, sí. De hecho, es curioso que con todo el problema que tiene ahora mismo Irán, quizá sea por el tema energético también, no haya optado por las criptomonedas. No va a dolarizar la economía, por mucho que se diga. Tampoco puede utilizar una moneda alternativa como el rublo, porque está prohibido. Menos aún el yuan, aunque está habiendo guerra de divisas. La criptomoneda podría ser una buena opción. Ahora bien, vuelvo a repetir, es un país que de las sanciones que se volvieron a implementar desde el año 2017-2018 ha caído en picado. Ha sufrido muchísimo por la incapacidad de exportar durante el COVID, ¿no? Y sabemos una cosa, que es que si los iraníes, o persas, mejor dicho, son tan pragmáticos es porque tienen 4.500, 5.000 años de historia que les avalan. Ahora bien, la actual, digamos, teocracia junto a este régimen militar, esa bicefalia que muy bien has comentado, Juan Carlos, pues tiene pinta de estar, no digo las últimas, porque a lo mejor duran 20, 30 años más, pero no descartaría una revuelta popular como la que sufrió Saddam Hussein en el 99 y que luego aplastó. Poco conocida, porque también eran clérigos chiíes muy vinculados a Irán. Pero, quién sabe, es más complicado de lo que parece. Y ahora mismo la capacidad defensiva de Irán, desde luego, no está cercenada. En cuanto al tema de lo que es todo lo relativo
a su programa nuclear, desde luego. Su programa de misiles no ha sido abortado, el programa de drones tampoco, y recordemos una cosa, que en momento de desesperación se puede llamar a la mentalidad del martirio. No digo atentados suicidas, lo vería muy poco proclive a ello, pero sí una guerra de trincheras frente a la frontera con Israel o hacer un efecto derrame sobre Irak, etcétera, porque habéis dicho que ha habido un atentado en Erbil, ¿no? Que se ha lanzado un misil Que a había Erbil. habido un ataque al aeropuerto de Erbil, tal vez como punto Y de hace no enlace. mucho mataron a un empresario kurdo israelí, si no me equivoco, que vivía en Erbil. Sabemos lo que hay, sabemos cuáles pueden ser sus puntos de intentar apretar las tuercas al régimen Sí, es iraquí. cierto que hay una lucha dentro del tema de Irak entre los nacionalistas iraquíes que puedan ser chiíes, pero son iraquíes y no quieren seguir a los La líderes influencia persefona, religiosos, sí. y los que sí son partidarios de Irán. Sí, como por ejemplo fue el hombre que puso realmente Estados Unidos del año 2006 a 2014 y que lo tuvo que echar un propio iraní, como era Nuri al-Maliki, que realmente, a pesar de ser chií, fue el padre del mal llamado Estado Islámico. ¿Por qué? Por una cosa tan sencilla como que intentó iranizar la sociedad iraquí y a pesar de ser una sociedad relativamente joven, con joven me refiero, perdón, a que la nación iraquí tiene unos 90 años de historia o de vida, y historia es algo más, perdón, son muy vehementes en cuanto a defender su identidad. Pueden ser chiíes, pero son iraquíes. No quieren ver la estrategia del Vilay al-Faqah presentes en un país que ya ha sufrido una guerra contra Irán y que, podemos decirlo, ha sufrido también dos ocupaciones. La propia de Estados Unidos hasta el año 2011 y una ocupación sui generis todavía presente hoy por parte de Irán. Bueno, una cosita, es que estoy aquí intentando geolocalizar una cosa, pero es más difícil de lo que parece porque hay edificios nuevos que no están. Esto supuestamente, ¿os acordáis en un vídeo que salían misiles antiaéreos Sparrow contra los que venían impactado uno de ellos, ¿no? Y yo os dije que podía ser el cuartel general o las oficinas del cuartel general. Bueno, habrá un búnker debajo y ahí no dieron. Y aquí está el vídeo, ¿vale? Estos son los que salían en busca de los misiles iraníes y el impacto viene ahora. No da en el edificio, ¿vale? Da un poco, digamos, de lado. ¿Lo viste, Caray, no? pero así, menudo impacto, caray. Sí. Da ahí. Yo tengo estas coordenadas, que si os podéis fijar es un edificio bajito, como el que se ve en el impacto, y el edificio puede ser, los altos pueden ser estos que están en obras aquí, porque si os fijáis en el vídeo que os puse, aparecían grúas, ¿no? Sí. aparecían grúas, sí, por eso lo digo, aparecían grúas, por tanto puede ser estos edificios. Sí. Puede ser el CBD, el Central Business District o algo de esto también. Donde Esto es se llama la Hakirya o de Kirya, es, digamos, las bases de las Fuerzas de Defensa de Israel. Aquí hay una vista aérea de la zona. Este es el edificio, digamos, simbólico. Se parece un poco al del por aquí. MI6. Sí. Puedo ser uno de estos edificios. Y estos dos incluso pueden ser los que se veían, sí. Bueno, lo iremos viendo, ¿eh? Pero bueno, entiendo que los soldados estarían en un búnker, no van a estar ahí en la oficina. No debería, vamos. No, porque aparte Israel ya normalmente sus satélites ya les advierten del lanzamiento previamente. Yo ya os digo que lo publiqué hace 2 horas, que estaba todo alertado para que la gente no saliese de sus casas. O mejor dicho, que se metiesen en sus búnkers. Sí. Vaya, ¿qué más podemos decir? ¿O vamos a preguntas del público y vamos viendo qué va sucediendo? Lo que tú veas, Paco. Pues tal vez los insumos del público puedan contribuir a ver por dónde. Este es un ataque a un edificio de viviendas. Aquí no es un objetivo militar, que se sepa. No creo que los iraníes
tuviesen la capacidad para atacar la oficina de no sé qué, la casa de no sé quién. El impacto, si os fijáis, ya no es en sí en el edificio, sino el daño es más. Sí, pareciera que al edificio le han raspado un poco por fuera. Sí, está raspado justo, sí. Por la forma que tienen de caer estos misiles, que caen en diagonal. Sí, como que arranca, es una fuerza de cuchara, de arranque. Ya están. Ay, mi madre. Hay 2 puntos. Hay 2 cuentas en Twitter que son lo más fake que te puedes echar a la cabeza. Y una es, no puedo hacer a colación porque pone vídeos de ella. Ahora está poniendo una imagen de un F-35 derribado por los iraníes y resulta que esta imagen no la puedo poner en pantalla, se me acusa a mí de fake, pero es de un accidente aéreo en Estados Unidos, creo que fue en Nuevo México. El nombre promete, el de la. Pero sí, y por ejemplo está metiendo, creo que ya del accidente del avión de ayer terrible en Ahmedabad, en la India, están viendo ya como si fuese un ataque a los israelíes, porque lo llega a ver por la mañana. Ya estaban quitando cuentas. Sí, alguien hizo una composición de Zaharova repartiendo galletas en Los Ángeles, diciendo, ¿veis? Ahora estamos haciendo lo mismo que con Victoria Nuland, repartiendo bocatas allí. Se ve que lo tienen todavía dentro. Veo algo más y si no ya vamos a... Voy a entrar en periódicos israelíes que hablan de heridos o algo así. Hablaban de 6 hace un momento, a ver si cambió. Yo voy a mirarlo si no. 5, sí, esto lo debían de corregir. Quizás no, realmente... eran 5. A lo mejor el sexto era en Twitter, aquí dice 5. No, o el sexto podría ser aquel cisjordano que luego murió cuando el ataque de los hutíes. Y no cuenta como compatibilizan como víctima, puede ser. No. Yo digo 6 porque le vi una cuenta de Twitter, pero a lo mejor eran 5. Sí, puede ser. Como mera anécdota, puedo decir que 83 organizaciones de 26 países denunciaron que la empresa CAF, conocida por el tema ferroviario, es un importante facilitador de la ocupación ilegal, ¿no? Con lo cual ahí también, por simplemente ir a una licitación en Israel, en Jerusalén, por el tema ferroviario, pues hay gente que está con este asunto a flor de piel y se pone a decir cosas porque están un poco aburridos y no tienen otra cosa que decir. Bueno, mientras hablan de eso, no hablan de otras cosas. Tú ten en cuenta que aquí en España no sirve para muchos para hablar de otras cosas. Vamos a las preguntas del público. Sí. Solamente de manera sucinta diré que hay quien pueda pensar que precisamente por esa situación de tío Antonio pueda haber una posición un poco histriónica. Yo les digo, no puede ser demasiado histriónica porque igual alguien tenga a través de Pegasus alguna información y por lo tanto si es demasiado histriónica, igual alguien saca algo en algún lugar. Bueno, ahí puede ser, tienen que tener mucho cuidado. Bueno, ahora sabéis que ya hay conversaciones de Koldo y Ábalos, lo puedo decir así, o Cerdá, sobre Marruecos. Sí. Y ahí, yo hasta ahí no hablé, pero ahora ya puedo hablar porque es geopolítica. ¿Qué hacen esos 3 hablando de Marruecos? Que alguien me lo explique. Hay que ver lo que dice la UCO sobre la relación Marruecos y el trío Calaveras, ¿no? ¿Sabéis lo que le falta a un trío para convertirse en póker? No, Uno. ahora mismo no veo. 1. Pues algo muy ¿Cuántos iban en el Peugeot? 4. Pues pero antes iban 5. Le falta algo muy chino, la banda de los 4. Claro, no, pero después hay una quinta del Peugeot que es asturiana y sería el repóker. Ya caigo. No, pero bueno, ya con un póker ya sería demasiado ya. Vamos a las preguntas. Pero bueno, aquí está atento a lo de Marruecos, que bueno, yo no me meto en política española, pero en geopolítica sí. Con ese ataque quedan disueltos los acuerdos de Abraham. No, es que los acuerdos de Abraham no lo firmó Irán. No, Irán buscaba reventarlo, ya lo intentó hacer el 7 de octubre y mucho antes. Sí. Otra cosa es que ahora Arabia Saudí, no muy amigo de Irán, retarde aún más el acuerdo de paz con Israel, que al final se acabará firmando, yo creo. Se firmará cuando, como diría aquel, cuando la guerra termine. Sí.
Mira, justo Otra ya hay cosa, gente. otra cosa es que firmantes del Acuerdo de Abraham como Emiratos Árabes tengan guerras proxies con Turquía en otros países, en toda la zona, cosa que sería harina de otro costal. ¿Creéis que Israel, si logra eliminar a muchas cabezas del régimen teocrático, puede hacer una rebelión popular que desemboque en una democracia no teocrática? Eso sería lo mejor para todo el mundo. Reza Lo mejor Pahlavi, hijo, para. lo pidió ya. Lo pidió en su Sí. Twitter, aparecía ahí. Y varios opositores que ahora tienen doble nacionalidad, que casi todos están en Holanda, en Suecia y algunos que otros en Reino Unido, están diciendo que ni una lágrima derramada por los carniceros de la IRGC, un cambio popular ya. Una rebelión Sí. Yo popular. lo decía, voy a decirlo en vez de a través de Irán, lo voy a decir a través de Cuba. José Daniel Ferrer, que le encarcelaron por haber dado en su casa comidas a 3.000 personas, y la situación de la subida de la tarifa, el tarifazo del Internet, porque el régimen no tiene dinero, ha llevado a instituciones como la estudiantil a rebelión en forma de manifiestos, de huelga de no asistencia, y por lo tanto eso ha abierto un umbral que hasta ahora no se había vivido en Cuba, lo cual significa que vaya a cambiar el régimen mañana. No, pero son cosas inesperadas que te puede pasar cualquier día, pues lo que ocurrió a Ceausescu, que un día todo está perfecto, pero al día siguiente, pues ya no. Así que esto puede pasar en Cuba, puede pasar en Irán, pues eso ya se verá, porque cada sistema tiene sus engranajes. Y a fin de cuentas, ya lo hemos visto en los últimos tiempos, que Irán, la gente no está muy contenta con el sistema. Es así. Pregunta. Si Marruecos sigue apoyando a Israel, ¿crees que se puede enemistar con los países musulmanes arengado por Argelia? Bueno, yo si soy Argelia haría eso, intentaría. Y Pero es que Argelia siempre ha tenido más Ahí relación digo, con. ahí digo la curiosidad de que en Marruecos se pone la excusa de que apoyan a Israel porque previamente Argelia y el Polisario se apoyan en Irán. Cierto. Sí, siempre se dijo, nunca se demostró que el Polisario hubiese estado como una relación con Irán, con la IRGC, etcétera. Nunca se ha demostrado. Ha habido papers incluso que he leído y no se pudo demostrar al 100%. Lo que sí es cierto es que en esa época postcolonial, Argelia, necesitada de ayuda, etcétera, contra Marruecos, tenía muy buenas relaciones con otro enfant terrible contra Marruecos, como era la Libia de Gaddafi. Y Libia fue de los pocos países árabes que reconoció la revolución iraní en 79. El otro sabemos perfectamente quién era. La Siria de Bashar al-Assad, perdón, de Hafez el-Assad. ¿Cuánto va a durar esta guerra? Pues mira, a ver, yo no tengo una bola de cristal y por lo tanto no voy a decirlo, porque no lo sé, es imposible. Hay que estamos ante una guerra de lo que se llamaría guerras posmodernas, ¿no? De salvas. Es decir, no hay una guerra de contacto, porque no hay dos países por medio, en cualquier dirección son dos, y por tanto es una guerra de salvas aéreas. A quien se le agota antes la munición o el que sea capaz de infligir más daños con cada golpe, y ahí yo creo que gana Israel. Es decir, tú, Irán, lanza 300 misiles y solo logra 6 impactos, mientras que Israel lanza 300 y a lo mejor logra 295 impactos, ¿no? Y por lo tanto, en una guerra de salvas, aunque tengas muchas almacenadas, a la larga gana Israel, porque va a haber una guerra, digamos, en este caso yo creo que importante, una guerra de capacidad tecnológica y económica. Irán es un país que, con un PIB muy pequeño, una renta per cápita muy pequeña, que gastó gran parte de su presupuesto en unas armas que no están siendo exitosas, porque no lograron lo más importante, Mariano y Juan, que es generar la suficiente amenaza para que nadie les ataque. Les están atacando y les están dando de lo lindo. Para el pelo. Pero no solo eso, es que al final, esto lo digo siempre, creo que alguna vez con Juan Carlos, contigo, Paco, son guerras regionales de espectro global y sobre todo son guerras subsidiarias. Al final, pues, ¿quién se ha acabado metiendo? Dentro de cabe los hutíes. Hezbollah está muy callado, con lo cual puede haber ya pique de la nueva, digamos, nomenclatura del partido, porque ha perdido incluso su representación parlamentaria y está muy falto de dinero. Le está pidiendo dinero a Irán, Irán no puede dárselo, pues a lo mejor dice, pues mira, ya buscamos engranarnos en otro sistema como es el libanés. De otro modo, quiero decir.
Y desde luego aquí el error por parte de Irán sería intentar responder bueno, pues como pasó en abril hasta octubre del año pasado, pero de una forma mucho más virulenta. Básicamente porque no tiene la misma capacidad y tiene encima bastantes derrotas acumuladas. El asesinato de Haniyeh, lo que ha pasado a los líderes de Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah 3/4 de lo mismo, y lo más importante, la pérdida de Siria para el tráfico de armas, etcétera. Entonces, está en una posición muy débil y encima, vuelvo a repetir, con un pique a 3 bandas. Tenemos a Pezeshkian, que está desaparecido, no puede incluso llevar a cabo su agenda reformista, a pesar de tener a muchos fundamentalistas en el puesto de ministro. Khamenei está muy enfermo y el entorno clerical está asustado. Y obviamente los combativos, ¿quiénes son? Los militares. Pero ¿hasta qué punto los militares pueden contener todo cuando encima tiene un problema interno con minorías y la propia gente joven que está en contra del sistema? Pues con perdón al régimen le crecen los enanos. Y creo que lo comentaste tú y el almirante Garat acerca de un triángulo respecto de ejército, pueblo, que es necesario claro, la sí. combinación de todo. Y le pasó al propio Irán. Bueno, era Persia en ese momento. Bueno, ya no era Persia a partir del 39, pero con el Shah hasta el 79, que tenía un ejército maravilloso, brillante, con armas y todo esto. Pero ¿de qué le sirvió tener tantas armas? Al final colapsó. Tener armas no tiene por qué significar nada realmente, si luego no hay vocación de utilizarlas dentro de un esquema combinado, integrado y con soporte de lo que son las estructuras del Estado y la propia población. Así que eso también hay que incorporarlo por ahí. Mira, había localizado bien el objetivo, ¿eh? Está esta foto ya ahora, que se ve el edificio del Estado, o sea, el cuartel general de las fuerzas de defensa, y el impacto, que no sabemos el daño que haya producido, pero sí que uno impactó. Sí, eso parece un edificio administrativo. Sí, sí. Oficinas. Eso tiene que tener uno debajo subterráneo seguro, te digo yo. Vamos hacia una guerra total entre Irán, Yemen e Israel. Yo creo que ahora ya no es una guerra proxy, esto ya supera las salvas de hace los dos últimos ataques, porque el golpe que dio Israel ahora mismo ha sido muy duro a Irán. Le ha descabezado completamente. Le ha dado Es una guerra abierta. torta impresionante. Sí. Es lo que diría, hay un libro muy bueno que si la gente lo quiere leer está en inglés, se traduciría como La larga guerra de Israel con Irán, ¿no? De Ronald Berman, un autor que ahora vive en Reino Unido, Israel Long Wars with Iran. Yo recomiendo porque el esquema que muestra, y creo que el libro es de hace 10 años o de 2016, 9 10 años, es buenísimo para entender la casuística o situación actual. ¿Cuándo va? Perdón. Pero estos misiles desde dónde se lanzan ya. ¿Cómo se puede tener dos ejércitos grandes, los dos, unos misiles de tal nivel, una cultura militarista y prácticamente no tener aviación? Bueno, eso es una cosa muy rara del ejército iraní. Yo creo que es un tema muy raro el hecho de no tener aviación. Está con aviones de los años 70 y algún MiG soviético. Y creo que, como sabía que no tenía un acceso a una aviación, a lo mejor en los años 90 y principios de los 2000, que nadie se olvide que Rusia no tenía buena relación. De hecho, Rusia estaba en contra del programa nuclear iraní y fue uno de los países que hizo, digamos, el embargo parcial a Irán. Otra cosa que después Putin, por necesidades, tenga una muy buena relación ahora, pero Rusia no quería que tuviese armas nucleares Irán. No, entonces... Perdón, no, acerca de lo que preguntaba alguien acerca del programa de, bueno, la Fuerza Aérea, hasta el año 89, Irán como tal no pudo hacer una especie de ingeniería inversa y lograrlo. ¿Qué pasaba? Principalmente lo inicial es que en el año 79 la revolución y eran casi todos Mirage franceses. Había muy buena relación entre el Liceo y el Shah y le compró muchísima, digamos, tecnología aérea. ¿Qué ocurrió? La mitad de instructores que había del ejército imperial fueron fusilados. Había fuerza aérea, pero no sabían pilotar esas aeronaves. Luego llegaron asesores, principalmente, me parece que eran libios, etcétera, que les ayudaron. Y a posteriori es cierto que muchos aviones de la Fuerza Aérea de Saddam Hussein
que el dictador iraquí, para evitar que fuesen destruidos por las tropas estadounidenses en la retirada de Kuwait, desertaron y aterrizaron en el propio Irán. De hecho, durante muchos años, para mantener relaciones diplomáticas, Bagdad decía: podemos mantener relaciones diplomáticas, pero que nos devuelvan los aviones. Algo que contravenía todo lo que era el programa de sanciones que tenía Irak. Recordemos que solo podía utilizar helicópteros y en la zona central, ni el sur ni el norte. Que no le pregunten a la gente helicóptero qué pasaba con los helicópteros iraníes. Helicóptero, sí, la gente. Helicóptero fue buenísimo. Ahí, mira, un tema sobre esto, más de los 2 impactos que vimos en Tel Aviv, el del cuartel general, que vimos que había caído ladeado, que no había impactado en un edificio, sí, fue el que golpeó el rascacielos que vimos. ¿Os acordáis de que vimos un edificio que tenía? Sí. Esto es un edificio de apartamentos que está a 350 metros del cuartel general. Es decir, el impacto no fue exitoso. Dio de lado un poco a este edificio. Por lo tanto, no logró objetivo, por lo menos uno de los 2 que impactaron. Yo a la pregunta respondería con algo diferente. ¿Cómo se puede hacer presupuestariamente? Sacrificando lo que se llamaba cañones o mantequilla, pues que no haya ningún tipo de mantequilla, lo cual significa ningún programa social, menos gasto en educación, menos gasto en sanidad, menos gastos en servicios sociales, olvídense de pensiones, olvídense de prestaciones, nada de nada, infraestructuras las mínimas posibles. Por eso el colapso urbano de Teherán y de otras ciudades. Así se hace. Priorizando un esquema neoliberal 100%. Sobre el ejército. Sí. Se primó eso es con un poco unos lo que pasa en Rusia. Sí, con Rafsanjani fue lo que se hizo. Un esquema neoliberal aplicado todo sobre el recorte de servicios sociales, el recorte de las universidades, privatización de todos los servicios y asimismo derivando a través de las Boniats a la tercera fuerza que era el ejército. Bueno, y la Guardia Revolucionaria es casi la poseedora de las empresas de petróleo, empresas de aviación, para financiarse a sí misma, ¿no? Es decir, lo que dijo antes, un tercio de la economía del país. Claro. ¿Cómo puede Israel estar seguro de que en realidad mataron a los científicos nucleares iraníes? Irán bien puede decir que los mataron. Bueno, a ver, eso es cierto, lo pueden decir, pero seguro que Israel tiene agentes del Mossad metidos ahí. Infiltrados dentro. Eso no te dudas ninguna. Pero es hablante, sí. Rusia no le podría las armas nucleares. No te entiendo, Carlos. Rusia no le podría las armas nucleares hecho. Entiendo que si no les podría dar las armas nucleares ya hechas a Irán. No, porque tiene que pasar por el tramo este, ¿cómo se llama? De tarta de limón, ¿es el nombre? No, en barco, no, se puede en barco. En barco, vale. No, o en avión. No, el tema no va por ahí. Es que a Rusia no le interesa que Irán tenga armas nucleares. No, lo que dijiste antes del... Porque, claro, el gallo tiene que ser él. Sí. Porque, a ver, que nadie olvide que Rusia e Irán tuvieron sus problemas también históricos de frontera. Hubo una guerra, en la Primera Guerra Mundial hubo enfrentamientos entre británicos y rusos por el control de Irán. Tengo un programa que se llama La Campaña del Cáucaso, Irán. Sí. Y luego cuando se exilia Reza Khan, el padre de Reza Pahlavi, la Unión Soviética apoyó una república marxista que era la República de Mahabad, compuesta por baluches y kurdos, los grandes enemigos de los persas. Rusia, armas nucleares en manos de regímenes como extremistas o que caen y quedan extremistas. Alternativa, peor hay, no. A ver, yo para mí, por eso no quiero que esta gente tenga un arma nuclear. Cualquier extremista que crea que después de la vida le vienen 50 concubinas a darle abracitos, pues es un peligro darle un arma nuclear. Prefiero dársela a un corrupto que su sueño es tener 50 amantes en un yate en el Mediterráneo, porque no va a querer morir. Pero no solo es eso. Va a querer disfrutar de la vida aquí. Eso. Y no solo eso, es que muchas veces se ha dicho, y lo comentaba el propio Hobsbawm, a mí no me da miedo, decía, la persona que tiene 50, 60 armas nucleares. Me da miedo que tiene de 1 a 3, porque está capacitado para usarlas. Y es verdad. Sí, no solamente que esté capacitado para usarlas, es que las quiere para algo. Tiene voluntad instrumental sobre el cacharro. Eso es. Ahí lo demuestra todo. Es su trío de ases encima de la mesa. Sí. Mira, aquí está. Ya una vez, claro, ya acabó la alarma porque Israel ya mandó a gente volver o lo que sea, o son bomberos. Y aquí hay uno de los impactos en uno de los apartamentos, se ve un poco los daños en la casa.
y los daños en el vecindario. No es una zona militar. No son las oficinas del Estado Mayor. Y mira, ¿visteis el edificio da Vinci? ¿Lo visteis? Sí. Es el Vinci. El que os mostré antes, el blanco ese y negro. Bueno, vamos a ver algunas preguntas. ¿Puede tener Venezuela misiles Fatah iraníes acantonados allí? Que se sepa, yo no lo sé, nunca lo vi. Si pasó por la triple frontera antes de toda la debacle a raíz de la muerte de los líderes de Hezbollah, podría ser, pero es muy complicado. Armas ligeras, sí. Misiles tendría que venir encima de China en algunos casos, porque hubo un convenio. Tenía una ensambladora de drones, eso sí. Bueno, eso sí, pues, a los drones ya los tenemos cualquiera. Menos España tiene fábricas, pero su ejército todavía no hay presupuesto para armar un buen ejército drónico. Sí, lo curioso pero tenemos es eso, que fábricas muy buenas. tenían el contacto a través de Tarek El-Aissami, que fue en cierta medida el padrino del tren de Aragua, porque fue el gobernador de Aragua y luego fue ministro del Interior, pero en 2023 cayó en desgracia y le metieron en la cárcel. Era el que daba a los sirios y a los libaneses y a través de ahí a los iraníes pasaportes en blanco venezolanos. Y era el que hacía el vuelo directo a través de Conviasa, bueno, unas cosas así curiosonas. A fin de cuentas, el delegado para América Latina de Hezbollah, Hamas y de la propia Irán, pues es Maduro. Autocracia sea un buen libro que me gustó, que vincula a todos estos grupos con la Corrustera y el rojo. Sí, lo leí. Muy bueno, ¿eh? Hay una pregunta aquí que os invito a ver el principio del programa, cuando preguntáis si se lanzaron drones de este territorio iraní. Sí, y los puse y los expliqué. Invito a verlos. Hay operaciones de comandos de fuerzas especiales, operadores, pero también creo que puede haber agentes, digamos, dobles. Es decir, no agentes dobles, sino iraníes que luchan a favor de Israel. Eso seguro que los hay. No solamente israelíes de origen persa, que hablen persa. No. Gente que está en contra del régimen que colabora con Israel, seguro. O sea, bueno, de hecho, hay un blogger, creo que se llama, algunos te mandé, Paco, y quizá también a ti, Juan Carlos, Bahar Tajabi, que retuitea desde Tel Aviv. Es de origen iraní. ¿Cómo se llama esta secta de origen iraní que tienen un templo muy grande en Tel Aviv? Los Bahá'í. Muchos de esos pueden también, perfectamente... no, incluso los Parsis, lo que es la etnia de Freddie Mercury, Farouk Bulsara. Lo que pasa es que muchos han emigrado a Tanzania. ¿Se conocen los nuevos generales que tomaron el poder del ejército de Irán? No, todavía no se sabe. ¿no? Entonces, se acaban de morir. El sucesor del líder de Salami de la IRGC, que es Maktapur. Bueno, pero será por el escalafón, ¿no? Que era el que estaba era su segundo, efectivamente. Ya era jefe de la fuerza de tierra de la IRGC. Bueno, pero recordad lo que le pasó a Hezbollah, que fuimos tachando a los sustitutos. Sí, en cada programa había que buscar un nuevo sustituto. Sí, que encima el segundo, Safieddin, poco después, lo matan y de aquella se pensaba que Ismail Khani había muerto con el interrogatorio, que estaba a favor del Mossad, y ahora acaba de morir hoy en el ataque. Sí, nos pasó también en Hamas. Con Hamas nos pasó con la muerte del tercer hermano, que fue recientemente. Bueno, los ataques a población civil, entendemos que hay que recordar que hay una cosa también que es el CEP, que es importante, que el objetivo no es, a lo mejor, ese edificio de apartamentos, pero como tu arma falla más que una escopeta de feria, matas a civiles. Eso claro. Israel lo sabe también, tiene que ver un poco la respuesta, pero la respuesta va a ser dura no porque haya atacado Irán, sino porque el objetivo de este ataque no es darle una colleja, como pasó en anteriores casos, sino que es destruir el programa nuclear. Y para ello tiene que estar durante días y puede ser semanas atacando todas las infraestructuras nucleares. Hasta que yo pienso, hasta que logre que Estados Unidos entre y lance sus GBU-57, que son las bombas que penetrarían completamente en los yo creo que va todo por ahí. Si estamos en el día 61 y hoy Trump ya habló de que fue un gran ataque y que es el momento de que Irán negocie porque se queda sin ninguna carta de negociación, no sé, yo creo que a lo mejor asistimos... ¿Te refieres a que si Irán no negocia, entonces igual Trump se levanta una mañana y dice, voy a ir para allá? Sí.
Sí, yo creo que a ver, aunque se va muy bien con Rusia y Rusia se va muy bien con Irán, yo creo que este caso no es lo mismo. Con Rusia hay otras cosas, hay cercanía a lo mejor ideológica o que les gusta La autocracia. sus machos alfas y tal. Y aparte que, como siempre recordamos, el hecho de tener armas nucleares también te protege, ¿no? Pero Irán está en ese momento en el que no tiene eso y no quieren que tenga tampoco, para que se le pueda... Sí, que eso es pintoresco porque Tulsi Gabbard, la traidora, sacó un vídeo diciendo que las armas nucleares de las potencias nucleares, eso es peligrosísimo, con lo cual a ver si vamos a estar tentando, en ese caso a Rusia, traidora, porque imagina ese vídeo en octubre del 62. Habría sido probablemente fusilada como traición a Estados Unidos. Pero bueno, no hay problema porque con respecto a Irán, Trump ha dicho alguna que otra vez de eso de, bueno, si Irán tiene el arma nuclear, pues le puede atacar preventivamente, como si atacar a Irán no supusiera un riesgo de una guerra nuclear. La pregunta de Venezuela es porque de haber esos misiles allí podría alcanzar a Estados Unidos. Bueno, pero tener en cuenta que Estados Unidos lo sabría también. Y una cosa es un misil normal a un misil vector nuclear, como pasó en la crisis de Cuba, es que es distinto. Y que además ahí a China no le interesaría porque China tiene una deuda contraída, digo Venezuela con China, de unos 62.000 millones de dólares que está cubriendo con pago a través de petróleo. Así que, ¿cómo iban a pagar los venezolanos a China si se metieran en un berenjenal? No. ¿Cómo es que Israel sea impune a tanta guerra? ¿Qué puede hacer el mundo libre contra estas políticas horribles de los judíos de Israel? Bueno, a esto hay que definir muchas cosas. Un mundo libre, dónde está cada uno. Otra cosa es que Israel tenga actuaciones que son problemáticas. En Gaza a mí ya me parece que está haciéndolo mal, pero desde el punto de vista estratégico. Pero guerras también las tiene el que las empieza. Y el que las empieza fue Hamas, fue Hezbollah, fue Irán. Y la única diferencia es que Israel, bueno, por suerte para ellos, tienen un ejército que es capaz de luchar en 5 guerras a la vez y no ser derrotado. Es decir, es un tema que hay que ir un poco más de lo sencillo, ¿no? Lo sencillo no es que Israel tiene 5 guerras, es que hubo también gente que le atacó previamente. Es decir, es un tema muy complejo para resolverlo en un momento. Yo creo que hay que ir a las raíces del mal, y el mal al final yo creo que es la intolerancia por parte de unos y otros. Es decir, el problema es que en ese lugar ya no creo que pueda haber tolerancia, porque incluso las personas que conocemos nosotros, algunos que vivían en los kibbutz de al lado, gente de izquierdas muy propensa a la paz, fueron a los que asesinaron ese día. O sea que es complejo todo este escenario para simplificaciones que a lo mejor no es el lugar aquí. Este es un canal de profundidad en los análisis y no se puede simplificar esas cosas así. Yo creo, desde mi punto de vista. Sí, no es así. ¿Podría el ayatolá llamar a la yihad contra los que lo atacaron? ¿Cómo perciben los palestinos esta guerra con Irán? ¿Cómo perciben? No perciben. Recordar que aunque son musulmanes, hay una cosa que les diferencia más, que son chiitas y sunís. Claro. Y eso... Pueden llamar por una fetua a la yihad y pueden incluso decir otra cosa que es atacar objetivos occidentales. Pero una yihad, una fetua como la que sacó Bin Laden, que encima no tenía valor ninguno, porque, vamos a decir la verdad, Khomeini estaba versado, era un ayatolá. Bin Laden era un petimetre. Sí, una persona que sabía el Corán de memoria, pero utilizó pues sus conocimientos de la ley islámica sin estar aprobado por un consejo de ulema para declarar la yihad. Aquí no lo van a hacer. Pueden decir lo de atacar a objetivos occidentales, etcétera. Y aparte, lo que ha dicho Paco muy bien. Si declaran la yihad, ¿van a unirse a ellos el resto del mundo árabe e islámico? Pues no. Primero, porque no son árabes los persas. Segundo, el factor chiita. Y no menos importante, siempre hay el miedo de que la llamada a la yihad por parte de los chiitas sea también revolucionario. Y no hay nada más que de más miedo, sobre todo a los regímenes de monarquías petroleras del Golfo, más que un cambio de régimen hacia un régimen republicano y revolucionario islámico como el de Irán. Recordemos que las minorías que tiene presentes el chiismo, Arabia Saudí, en la zona de mayor presencia petrolífera o de pozos petrolíferos, mismamente en Irak, etcétera, siempre han sido muy problemáticos. No creo que una llamada a la yihad hiciese un cambio, pienso,
pero sí una llamada a atentar contra los occidentales o contra intereses estadounidenses por ser la mayor ayuda de Israel, sí, por los primeros objetivos israelíes, claro está. Es lo que intentó Saddam Hussein en el 91, cuando lanzó los Quds contra Israel, tratar de unificar la causa árabe islámica contra un objetivo que pudiera ser común. O cuando se metió el Imperio Otomano en el 14, pues bueno, ya que estamos, vamos a intentar hacer algo que parezca como que es legítimo todo esto, y el sultán dijo, bueno, el Kaiser como que es pariente del profeta Mahoma y así de esa manera justificó hacer una yihad. Bueno, tanto a Saddam como al sultán nadie le hizo ni puñetero caso. Y le salió el tiro por la culata, efectivamente. ¿Se puede tener una idea real de la pérdida a nivel de armamentos que ha sufrido Irán con estos ataques? China y Rusia dejaron solo a Irán. China va a su bola, si lo digo. Irán, la relación que tiene con Rusia es más bien Rusia depende de Irán que Irán de Rusia. Es decir, a día de hoy es pragmática. Aunque nos parece triste, el que recibe armas del otro es Irán, da armas a Rusia o vende armas a Rusia, sí. No al revés. Por tanto, no creo que a día de hoy Rusia esté para darle nada, ni gratis ni vendiéndolo. O sea. A esos de los chinos, si quien esté le garantice que los contratos sobre el petróleo van a funcionar y van a seguir vendiéndole petróleo, ya sea de Arabia Saudí, de Irán a China, China no va a tener ningún problema. Estoy viendo una noticia que os la comento después, ¿vale? Que no tiene que ver con geopolítica. Rusia va a dejar en la estacada a Irán, su aliado. Bueno, es un aliado con un pacto que os lo comento, no tiene defensa mutua. Y os recuerdo que Armenia le dejó tirado en su momento porque no se quiso enfrentar a Azerbaiyán. Por tanto, no es la primera vez ni la última que lo hace. ¿Consideran que los drones... que los drones eran aéreos o estaban ya en suelo iraní? ¿No? Lo acabo de explicar. Los drones salían de Irán, eran drones de corto alcance y puse un vídeo, os lo mostré antes. Es muy parecido a la operación ucraniana. Incluso un conocido israelí me dice que fueron montados en el propio territorio iraní. Venían en piezas y los montaron allí. Observer Flight Radar. El espacio aéreo está cerrado entre Israel, Siria e Irán. Y Irán está desierto. Bueno, lógico. Que Irán ha pasado la línea roja enviando misiles al centro de la población civil no le da derecho a Israel a bombardear infraestructuras nacionales. Petróleo, gas, Irán. Bueno, yo creo que atacar la infraestructura petrolera puede tener un problema, que es la respuesta, ¿no? Que de Irán atacando estructuras petroleras. No creo que lo haga a priori, porque su objetivo es el programa nuclear, yo creo. No va a atacar refinerías. No, es el programa nuclear, efectivamente. Otra cosa es que esto vaya a largo plazo y entonces para debilitar al enemigo ataque la economía, pero... Sí, es eso. Otra cosa es que lleguemos al viernes y el viernes ataquen esa famosa isla. Claro, sí. La isla, si no conocéis la gente, os la pongo ahora mismo, es el mayor centro logístico de petróleo y gas iraní. Espera, tengo fatal el ratón, tengo que comprar uno. De tanto usarlo. Ahí. Aquí lo tenéis. Esta es la isla donde vienen todos los barcos aquí a amarrar y sacar el petróleo. Y atacar esto hundiría la economía iraní. Esto lo hundiría completamente. Pues a ese un par de preguntas más y finalizamos, ¿no? Vale. A ver si tal. No, en Twitch nos están preguntando, pues no hay más preguntas, pues lo dejamos. PayPal, Bizum o Superchat, eso justo. Y cuando venga por aquí Juan Carlos, le invitamos aquí a comer y a mi amigo Mariano también, a una cañita, una sidrina, como hacemos siempre, porque eso metense. Esto es muy importante, que Mariano, el pobre, está en el exilio.
Sí, yo tuve la suerte de pasar por Oviedo y lo agradezco mucho en haber estado un ratín. Estuvimos ahí charlando de todo, no solamente de temas de geopolítica, hablamos como personas normales, de temas normales, de todo un poco. En cambio, pobre Paco, te tocó venir a Madrid a firmar su libro y casi da un parraque de calor. Pobre hombre. Pues y además de eso, recomiendo daros likes, suscribirse, que eso ayuda mucho a los canales, compartir en redes sociales, en todas ellas, que eso de las visualizaciones está muy bien, así que se puede hacer bastante. Y si se encuentra el canal de Discord, ahí se divierte uno, que es una barbaridad, con el canal de Discord de Belu Martes. Eso tiene vida propia, yo no entro ya, porque no tengo tiempo. Pero también una cosina importante, yo creo que es muy importante, hay otro canal que tenéis que visitar y suscribiros, que es el de Juan Carlos Pérez. Efectivamente. Ahí están amigos del canal, Mariano va mucho allí a charlar con Juan Carlos, yo pues no tengo tiempo, no me da la vida, y muchas veces viene Juan Carlos y ahora Juan Carlos subirá este vídeo a su canal, aquí a Juan Carlos Pérez Álvarez, historia, política y más. Pues muchas gracias a los dos, no hay más preguntas y por tanto vamos a finalizar, que hoy es un programa especial, yo no trabajo los sábados de noche y justo vamos a acabar este programa en el canal de historia, un programa sobre Michael Wittmann, el famoso as de los Panzer, que os invito a ver a todos. Os va a redirigir directamente al programa, por tanto espero que os guste y nos vemos otro día más. Mariano, si quieres decir algo a la gente de lo que se nos avecina, porque esto no va a acabar hoy. Esta noche yo no voy a conectar a las 5 de la mañana a ver lo que pasa, pero va a pasar cosas. Va para largo. A mí me recuerda mucho pues el último año y medio, Paco, acuérdate que tuvimos una época que fue hacer el de Talibanistán, nos vino luego lo que pasó en el Crocus con ISIS-K, pero luego vino todo relacionado con el conflicto árabe-israelí, también por ende con la guerra, porque podemos hablar que es una guerra, Irán-Israel, ¿no? Israel-Irán. No podemos decir nada, pues porque puede pasar, como también decía Gustavo Beitler, lo que hablamos cuando el tema de Assad, ¿no? No pinta bien para Assad y nos fuimos todos a la cama y al día siguiente había caído el régimen, ¿no? Sí. Aquí va para largo, no va a ser solo... Y obviamente, pues como en todos estos conflictos, tendrá que darse paso a, como indicó Juan Carlos y tú mismo, Paco, a lo que es la diplomacia. Ahora bien, ¿cuándo y cómo? ¿O dónde? Pues muchas gracias. Juan Carlos, antes de despedirte, preguntan aquí, ¿qué pasará cuando Corea del Norte tenga armas nucleares? No, ya las tiene. Por lo tanto, no os preocupéis de ese punto, que ya las tiene, y por lo tanto, disfrutemos la vida, porque ya las tiene. Y Corea del Sur no intenta tenerlas, eso es importante el tema. Juan Carlos. Pues ciertamente agradecido de poder estar aquí con vosotros en esta santa casa y como en cierta medida la situación bélica en el mundo va a seguir estando debido a que hay 56 conflictos activos, recomiendo, por desdramatizar y por ir a otros pagos, que mañana va a haber un programa gala especial de La Caja de Trovadores, donde David Nievas y Noemí Toral van a despiezar, quiero decir, 100 pestiños de la gloria cinematográfica patria, con lo cual seguro que será muy entretenido y divertido y servirá para eso, para distender y para ir a otras cosas más concupiscientes, pero suavecillas. Si son pestiños, seguro que les gusta a mucha gente. Muchas gracias a todos. Nos vemos otro día más aquí en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Por desgracia, el mundo está muy convulso. Esperemos que esto no vaya más, pero ya tenemos conflictos que se frenan, como el de India y Pakistán, por suerte. Eso quedó en una salva. Este parece que puede escalar a una guerra, digamos, a salvas también, no una guerra directa, por suerte. El problema es que interconectemos conflictos y ahí vayamos a un escenario más problemático. Importante para todos recordar que las guerras están ahí, que por desgracia pensar que no existen no evita que existan, y yo creo que los países tenemos que empezar a preocuparnos en nuestra defensa y empezar a pensar si un país como España puede tener solo 2 baterías antiaéreas de calidad, 2 Patriot. Sé que vamos a comprar otras, pero al comprar las otras descartamos las viejas y nos quedamos al final con 3 o 4 que tampoco nos sirven para cubrir todo el territorio nacional. Importante que entendamos que esto puede pasar y es importante que entendamos que la cultura de defensa tiene que existir
Y nada más, nos vemos otro día más aquí en Velum Artis Historia Militar y también, como no, ver La Caja de Trovadores, que es un programa sabadeño o sea, de Velum Artis para, bueno, no hablar solamente de historia. Gracias y hasta la próxima oportunidad. Por cierto, si alguien quiere apoyar al canal, podéis hacerlo a través de los sistemas de fans de YouTube, iVoox, en Spotify creo que también se puede. Podéis hacerlo en la plataforma morada de Twitch con Prime Video gratuito, es gratis, no os cuesta nada y no es nadie casi suscriptor ahí, suscribiros. Pues gracias y nos vemos aquí en Velum Artis Actualidad Militar.